Muy bien, sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a la inauguración de la segunda serie de conversatorios del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, una instancia que ha sido especialmente diseñada y puesta en marcha por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de nuestro instituto, que se ha denominado a un año del 18 de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio. Hoy tenemos el conversatorio Vivienda, Marginalidad y Movimiento de Pobladores y Pobladoras en el marco del estallido social, y nos van a acompañar para los efectos Javier Ruiz Tagle, que es académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, y Miguel Pérez, que es académico del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado y también investigador de COES, a quienes desde ya agradecemos por su disposición, por la voluntad al diálogo y a la reflexión. Y vamos a partir, antes de entrar en materia, con algunas disposiciones técnicas. Simplemente recordarles que durante el desarrollo del conversatorio les vamos a pedir que permanezcan, por favor, con sus micrófonos y cámaras apagados. Así vamos a poder escuchar de mejor manera, con buena calidad de audio y video, a los expositores. Y todas las preguntas que tengan, les vamos a pedir, por favor, que las hagan llegar por la vía del chat de Zoom, y nosotros las iremos compilando y agrupando a lo largo del conversatorio para poder planteárselas a los expositores hacia el final del conversatorio. Sin más, quiero agradecer entonces a Javier y a Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias a todos y a todas por estar asistiendo a este conversatorio. Muchas gracias a ti, Javier, por tu disposición. Lo mismo, Miguel, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias a todos por su asistencia, todas y todos, y a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ti por la disposición al diálogo y a la reflexión. Lo primero, antes de entrar en materia, les pediría, por favor, si pudiésemos nosotros definir, para tener un punto de partida de la conversación, para hablar de vivienda, de acceso a mejores condiciones de vida, ¿cuál es hoy el sistema que opera en Chile para el acceso a la vivienda? ¿De qué manera, en el fondo, cada persona, dependiendo de sus ingresos, puede hoy día acceder a una vivienda en Chile? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene? Partiendo quizás por Javier. Ok, creo que lo dijiste en parte de las preguntas. Dependiendo de sus ingresos. Dependiendo de sus ingresos implica que hay un sistema el cual hace que el tipo de vivienda que yo vaya a tener dependa de mis ingresos. Y ahí tenemos, como buen Estado subsidiario y como sociedad donde el Estado cumple un rol más bien secundario y no garante, en donde la vivienda depende de los ingresos. La vivienda de mercado, de la clase media hacia arriba, va dependiendo de los ingresos que tiene. A veces tiene algo de subsidio, a veces no tiene nada. Y ahí hay un corte bastante drástico hacia abajo, en donde se define cierta línea de la pobreza o cierta línea de los merecedores de ayuda, en donde la vivienda se obtiene y se accede a través de un subsidio por parte del Estado. La vivienda de mercado se ha encarecido muchísimo, la vivienda social a través del aporte del Estado se ha puesto cada vez más difícil, justamente por el encarecimiento de los suelos y por el decrecimiento de la producción habitacional por parte del Estado. Entonces hoy en día tenemos menos vivienda social siendo construida de lo que se construía antes, con eso aumentan los déficits habitacionales, y además un aumento de los precios del suelo y de los precios de la vivienda para amplios sectores de la clase media, lo cual hace que el tema de la vivienda sea crítico tanto para clases populares como para clases medias. Ok. Miguel. Sí, Javier lo explicó bastante bien. Es un sistema de acceso que está segmentado, podríamos decir, en el cual hay distintas modalidades según nivel socioeconómico. Y creo que lo importante de destacar acá es que incluso en los sectores populares, entre los pobres, digamos, operan los principios de focalización, lo cual implica la implementación de ciertas, podríamos decir, tecnologías de clasificación que construyen a los pobres como beneficiarios individuales de vivienda. Lo cual creo que tiene mucha importancia para lo que vamos a hablar después, básicamente cuál es la respuesta más política que dan los pobladores y los sectores más organizados hacia el Estado, que no es únicamente la demanda por vivienda, sino que por, podríamos decir, satisfacción general de las condiciones de vida, y dentro de las cuales también hay demandas referidas a de qué forma el Estado asigna vivienda sobre la base de estos criterios de medición y clasificación
que son los que operan finalmente en la focalización, ¿ya? Entonces es un sistema muy, muy segmentado. Yo me acuerdo cuando hacía trabajo de campo, yo soy antropólogo, hace un par de años atrás me decían, el sistema de asignación de vivienda no es malo únicamente porque subsidia, digamos, la demanda, que finalmente es un subsidio que pasa a los privados, sino que porque selecciona a los más pobres de los pobres. Entonces, incluso uno podría decir, entre los más pobres, no es que el sistema garantice abiertamente o fácilmente el acceso a todo, por las condiciones también estructurales que nos hablaba Javier, que el precio del suelo está sumamente encarecido, lo cual genera una alza sostenida en los valores o en la construcción misma de la vivienda, lo cual hace muy, muy difícil en las condiciones actuales obtener una vivienda en el caso de Santiago, lo cual claramente ha redundado en el aumento del déficit habitacional en los últimos años. Muchas gracias a ambos por esa primera reflexión y esa, de alguna manera, enumeración del estado del arte. Quiero colgarme, antes de pasar a la segunda pregunta, colgarme para hacer una contrapregunta a ambos. Ambos hablaron del valor del suelo. Hasta cierto punto uno entendería que en el sector privado el valor del suelo definiera ciertas características de acceso a la vivienda. Pero ¿cómo explican ustedes o cómo les llega esta situación en la que el Estado finalmente también es un, vamos a decirlo así, de alguna manera, esclavo del valor del suelo, y cuando hablamos de vivienda social también sucumbe ante un mercado sobre el cual no tiene ningún control? Eso no sé cómo les llega a ustedes, ¿les parece bien, les parece mal, es arreglable, no es arreglable, siempre ha sido así, no, antes no era así? ¿Cómo lo ves tú, Javier? Sí, a veces hay un discurso de que no se tiene ningún control, pero muchas veces el Estado es juez y parte de ese mercado descontrolado. El Estado no compra suelo de manera permanente, sino que compra por proyecto. El Estado no pone límite a las transacciones de suelo. El Estado ha dejado paso a que hayan transacciones por parte de inversionistas de gran volumen que hacen transacciones inmobiliarias que son parte de las entidades financieras y que van aumentando los valores del suelo. El Estado aumenta los subsidios constantemente y con eso va aumentando los precios del suelo, y eso es solucionar para generar un mismo rol. Ya se ha demostrado ampliamente que, por ejemplo, la ampliación del subsidio a la localización generó impacto en el aumento de los valores del suelo, algo que estaba destinado a que las familias accedieran a suelos que se habían encarecido, terminó encareciendo en sí mismo el valor del suelo. Y vemos hoy en día que los nuevos llamados siguen aumentando, y más encima ahora se va separando la glosa que va destinado al suelo de la destinada a la vivienda, porque se entiende que los valores de construcción no suben tanto, más bien por IPC, pero los valores del suelo están subiendo constantemente y el Estado simplemente sigue eso y va a comprar suelo como cualquier ente privado sin ningún poder dentro de eso, sin ninguna atribución. Miguel. Sí, es un tema central, creo, en esta discusión porque, como Javier lo dijo, la carencia de vivienda o el déficit actualmente se explica, creo yo, en gran parte por este encarecimiento. Yo recuerdo, revisando información ya en este contexto histórico, digamos, del alza de precios del suelo, encontré un dato que dio Pablo Tirivelli, el economista urbano, y decía algo así como que entre 1982 y el 2012 el precio del suelo en Santiago en promedio subió como 1000%, algo así. No tengo los datos de cuál es esa alza a la actualidad, pero yo me imagino, y es más o menos evidente, que ha seguido subiendo, digamos. Incluso con todas las recesiones económicas que han habido, el precio de suelo no baja. Y el Estado, respecto a sus acciones, como también lo explicó Javier, claro, muchas veces juega y parte, y creo yo debería tener un rol mucho más activo. Por ejemplo, estaba pensando justamente en el subsidio a la localización que mencionó él. Una política de vivienda que estaba destinada a resolver en parte la brecha de vivienda, o más que nada para generar proyectos en ubicaciones preferentes en la ciudad, termina por hacer todo lo contrario, ser mucho más excluyente en la medida en que genera unas cadenas de desplazamientos porque hace imposible la construcción de vivienda en ciertos barrios que cumplen con los estándares de qué es lo que es la buena localización. En la medida en que el Estado, como un agente más, está poniendo más recursos en el mercado de suelo y por lo tanto es un actor que también favorece el encarecimiento del precio del suelo. Les recordamos a todos y a todas que estamos en la serie A un año del 18 de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio, una instancia organizada por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Estamos conversando con los profesores Javier Ruiz Tagle y Miguel
Pérez sobre vivienda, marginalidad y movimiento de pobladores y pobladoras en el marco del estallido social. La siguiente pregunta ya tiene que ver con, nos vamos a adentrar de lleno, estimados Javier y Miguel, en los movimientos de pobladores y pobladoras. Ambos, nosotros sabemos que tienen importante trabajo junto a organizaciones en torno a la vivienda, organizaciones sociales que se han organizado en torno a la vivienda y han investigado extensamente los movimientos de pobladores en Chile. Considerado tal vez uno de los actores más importantes en la historia de nuestro país, a juicio de ustedes, ¿qué es lo que ha definido o cuáles son las características que definen históricamente el movimiento de pobladores y pobladoras en el país? ¿Y cuáles son, más allá de lo obvio, las principales demandas? Y a su vez, ¿qué semejanzas notan ustedes y a la vez diferencias entre los procesos que se han vivido en Chile en esta materia y los procesos que se han dado en el contexto latinoamericano? Voy a dejar a Miguel, pues yo partí las otras 2 veces. Ya, sí. Adelante, Miguel. Sí, el movimiento de pobladores es un movimiento sociopolítico o movimiento social urbano histórico ya en el caso de Chile, que lo interesante creo yo en el caso de Chile de mencionar es que ha sido históricamente un movimiento muy ideologizado. Esto es con una vertiente ideológica o perspectiva ideológica muy clara, generalmente hacia la centroizquierda, pero no únicamente. Recordemos el gobierno populista o nacional populista de Eduardo Frei Montalva también recurrió y ahí interpeló a los pobladores como sujetos políticos centrales, pero que en algún momento alcanza ribetes de radicalización, particularmente durante el gobierno de Allende. Explico esto en términos más históricos para entender cuál es la trayectoria y la genealogía de este movimiento y cómo ha cambiado, porque ustedes recordarán, en los 60, 50, 70, era un movimiento que funcionaba o que tenía como la principal estrategia de acción política la toma de terreno, ¿ya? Las tomas de terreno fueron eficientemente reprimidas durante la dictadura, no hay muchas que hayan logrado consolidarse, y durante el regreso a la democracia, las tomas también vienen en reducción, digamos, en parte por la política de subsidios que hablábamos recién, que fue bien eficiente en algún momento en la pacificación de este movimiento. Ahora, lo relevante, creo yo, es que el movimiento en la actualidad tiene, o se apropia, digamos, de la herencia ideológica y política del movimiento del pasado, de los 60 y 70, pero sin embargo, las tácticas y estrategias que usan son completamente distintas. Entonces ya no vemos, por ejemplo, que la toma de terreno sea la principal estrategia de acción o que la autoconstrucción sea una de las principales demandas, ¿ya? Como sí lo eran los 60 y los 70. Lo que vemos ahora es individuos que son, uno podría decir, más educados que sus padres o abuelos, porque la sociedad chilena en general está mucho más educada, hay mayor acceso a la universidad, qué sé yo. Pero lo interesante es que hacen un uso subversivo, insurgente, podríamos decir, de las políticas estatales. Entonces ellos, si bien son parte de las políticas de subsidio, forman comités de allegados que están regulados por el Estado, que se suman a las lógicas, entre comillas, de disciplinamiento del Estado, aún así logran articular demandas políticas referentes a la vivienda, por supuesto, pero también a la vida digna. Entonces, el movimiento de pobladores claramente trasciende el tema de la vivienda y siempre lo ha sido así. De repente hay autores que hacen como una diferencia entre el movimiento del pasado era por la vivienda y el de ahora es por la ciudad. Uno puede decir, no, siempre fue un movimiento político que apela al derecho a la ciudad, digamos. En el entendido en que la resolución de las carencias materiales pasa en una serie de dimensiones de la vida cotidiana de los individuos que no se satisfacen únicamente en la vivienda, sino que en el acceso al trabajo, a la salud, a los servicios, al transporte, etcétera. Eso, hasta ahí voy a dejarlo por ahora y doy Javier. la palabra a Javier. Sí, para continuar lo que decía Miguel, en términos sintéticos y abstractos, hay toda una literatura al respecto acerca del concepto de planificación insurgente que plantean autores como Farag Mirastaf, que plantean esta diferenciación entre espacios invitados, por ejemplo, la participación en un plan regulador comunal, y espacios inventados, que son las tomas de terreno, la autogestión y últimamente el cooperativismo. Y el movimiento de pobladores, tanto antes como hoy, en lo que ha practicado justamente es en esta planificación insurgente, de inventarse espacios, de ser planificadores sin tener título universitario. Antes mediante las tomas de terreno, hoy en día mediante una acción mucho más institucionalizada, se podría decir, donde combina a base institucional con lucha social. Van a pedir los subsidios, se sientan con las autoridades, postulan a sus comités o sus cooperativas, pero también están ejerciendo presión de distintas maneras. Entonces,
hay diferenciación de mecanismos, pero la idea de planificación insurgente, de planificación por sí mismo y de autogestión se mantiene en el tiempo, digamos. Esta idea de derecho a la vivienda y derecho a la ciudad en su conjunto. El discurso probablemente antes no se hablaba de derecho a la ciudad porque no estaba tan socializado. Hoy en día sí se habla bastante de eso, de derecho a la ciudad. Y saludo además a los pobladores que están acá, con los cuales trabajo. Hay varios que están aquí en esta misma reunión. Aprovechamos de recordarle a ellos también, muy bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con Javier Ruiz Tagle y Miguel Pérez sobre vivienda, marginalidad y movimiento de pobladores y pobladoras en el marco del estallido social. Y decimos en el marco del estallido social porque eso nos aterriza a la siguiente pregunta, sobre todo tomando en cuenta el título de esta serie, que es A un año, el 18 de octubre, aporta a la discusión desde la ciudad y el territorio. Hace un año, en Chile se vivía uno de los momentos sociales más importantes desde el retorno a la democracia. Se caracterizó para muchos por la ausencia de una demanda común, sino como la confluencia de muchas demandas, y la ausencia de actores sociales organizados. Sin embargo, en medio de esta efervescencia social observamos una serie de demandas en torno a la vivienda. Se destacó la instalación de los alumnos de escuelas de arquitectura, por ejemplo, en el espacio público, en la que trazaron dimensiones de un departamento tipo, haciendo alusión a las dimensiones de la vivienda social, bajo el lema de por un habitar digno. ¿Cuál es la posición que toman, a su juicio, los movimientos y organizaciones de vivienda frente a las movilizaciones del 18 de octubre pasado? ¿Y cuáles creen ustedes, Javier y Miguel, que son las aristas que condicionan el habitar digno dentro de las políticas públicas de vivienda? Bueno, ahí yo diría que lo que ellos toman como parte del estallido, por supuesto, pobladores y pobladores sufren de todos los otros problemas. Sufren por los abusos y la desigualdad en salud, los abusos y la desigualdad en educación, por la represión de parte de los derechos humanos, la violencia de género, etcétera. Pero además sus propias luchas, que básicamente es su lucha por el acceso a la vivienda, en donde ven que se está construyendo menos vivienda, que se sigue relegando la pobreza a la periferia, que se construye con baja calidad, que se separa a los pobres de los no pobres de manera tajante mediante los mecanismos de focalización. Entonces ellos ponen eso sobre la mesa y plantean el tema de que ellos quieren dirigir su propio futuro a través de la autogestión. Y eso va muy en línea en el sentido y en el espíritu general del estallido social. El estallido social es una cosa que se caracteriza hasta el día de hoy, la ausencia de liderazgos claros y de partidos políticos. Y justamente los pobladores y las pobladoras lo que demuestran es que ellos quieren ser los directores de su propio destino y no estar siguiendo a algún líder o a otro líder y simplemente votar cada 5 o 10 años. Lo que están demostrando es que ellos quieren avanzar en ese sentido. Entonces va muy en línea todo el discurso del estallido y todas las voces del estallido en base a lo que ellos mismos habían estado proponiendo en los últimos 10, 15 años. ¿Y a qué se refieren con vivienda digna o el habitar digno? Las principales demandas que ellos han planteado han sido quedarse en sus comunas de origen, sobre todo para la gente que viene de estas poblaciones de tomas de terreno, que antes eran la periferia, hoy en día son el pericentro de ciudades como Santiago. Entonces, para no terminar en la ultraperiferia, que vendría siendo como Isla de Maipo, Talagante, etcétera, quieren quedarse en sus comunas de origen, donde ya subió el valor del suelo, y para eso tienen que luchar más de la cuenta, básicamente. Y es quedarse en sus comunas de origen, tener viviendas de mayor estándar, en mejor calidad, dirigir por ellos mismos el proceso habitacional y no entregárselo a una entidad patrocinante externa, etcétera. Tomar las riendas del asunto, básicamente. ¿Miguel? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Javier, solo agregaría un par de cosas o reflexiones sobre la autonomía de los movimientos sociales en la actualidad, que eso uno podría verlo de una perspectiva más amplia y decir que ocurre no solo con los pobladores, sino que en general con otros movimientos sociales que presentan mayores niveles de autonomía respecto a los partidos políticos tradicionales, ¿ya? Y en el caso de los pobladores es súper sugerente lo que ocurre en la actualidad, porque recordemos lo que ocurría en los 70 o 60, donde el rol de los partidos tradicionales, la DC por un lado, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y en algún momento el MIN incluso, fue central en la expansión de las tomas de terreno. Entonces había una vinculación estrecha y directa entre orgánicas políticas consolidadas y formales, pertenecientes a la institución, digamos, y los pobladores. Ahora, en la actualidad, si bien los pobladores siguen constantemente dialogando con la institución, o sea, nunca, o en
lo que más se ve no es necesariamente una propuesta completamente autónoma respecto al Estado, no, en absoluto, como decía Javier, los pobladores se sientan con el ministerio, con el servio, reclaman, reivindican derechos ahí y no a otra entidad, digamos. Aún así, a nivel organizativo, la presencia de partidos tradicionales no es tan evidente como antes, ¿ya? Lo cual claramente marca una separación, digamos, en las formas de acción política del pasado respecto a las del presente. Y como dije recién, eso también se observa en otros movimientos sociales, movimientos de trabajadores también hay mayor influencia de partidos no formales, anarquistas, incluso tienen mucha influencia en movimientos portuarios, lo cual creo yo nos genera un mapa general en el cual el estallido se explica por condiciones de precarización general de la vida y donde no hay una, digamos, mediación directa por partidos tradicionales respecto a cómo canalizar esa demanda, ¿ya? Y en el caso de los pobladores, esa demanda ha sido canalizada a través de sus propias organizaciones, ¿ya? Que si bien responden a una lógica estatal porque son comités de vivienda, porque son comités de allegado, aún así se logran instalar demandas de manera más, podríamos decir, autónoma. Y la idea de dignidad creo que es central para entender ese tipo de demanda, ¿ya? Porque es el significante de dignidad, este concepto que ha sido muy acuñado, que es muy socializado en el último año, ya estaba presente en los pobladores hace muchos años, o sea, 15 años por lo menos, o incluso podría decir más. La necesidad de tener una vivienda digna o de vivir con dignidad ha sido común al lenguaje político usado por los pobladores. Ahora la pregunta es, ¿qué es para ellos dignidad? Y si todos entienden lo mismo por dignidad. La dimensión espacial claramente es central. Esto es, como decía Javier, los pobladores requieren vivienda en sus barrios de origen para no ser desarraigados, porque ahí tienen sus redes de colaboración, redes de apoyo, etc. Pero la demanda por dignidad no se restringe únicamente a la demanda locacional, digamos, o de ubicación en la ciudad. ¿Por qué? Porque una de las formas en que también ellos conciben como una afrenta a su dignidad es justamente cómo el Estado construye la pobreza y cómo los representa a ellos como pobres, en la medida en que niega las capacidades individuales, digamos, o grupales de, voy a usar un concepto típico, de surgir en la vida. ¿En qué sentido? En que las políticas de focalización, en la medida en que restringen el acceso a derechos, a aquellos que se salen, entre comillas, de la pobreza, claramente implica un menoscabo a su dignidad individual, porque ellos dicen, porque yo estoy obligado a comportarme y a adecuar mi vida cotidiana a una noción o representación banal de la pobreza que tiene el Estado, que es básicamente la idea de la pobreza hace 30 años atrás, gente viviendo en el barro, digamos. Por lo tanto, resulta problemático en su vida más cotidiana ver cómo nos acomodamos. Por un lado, tenemos acceso a bienes de consumo, ¿ya? Mucho más que antes, queremos hacer uso de esos bienes de consumo de manera legítima como todos, sin embargo, el Estado nos castiga si, entre comillas, surgimos un poco más que el resto. Es interesante. Y eso claramente es una afrenta a la dignidad. Claro. El concepto, solo una pequeña sí, por favor. comentario, el concepto de dignidad es el equivalente discursivo de la idea del buen vivir en Latinoamérica. El más cercano, por lo menos, que se ocupa mucho en Ecuador, en Bolivia, etcétera. Sí. En Chile no ha llegado al concepto del buen vivir, pero sí la dignidad obviamente ha salido como discurso muy fuerte en el estallido social y más atrás, por supuesto, en el movimiento poblador. Tal cual. Derecho a la ciudad, vivienda, vida digna, que significa vivir dignamente, son parte de lo que vamos a consultarles en la pregunta siguiente, pero quiero colgarme de algo que mencionó Miguel, que me parece súper interesante, como para hacer un doble clic ahí, una especie de zoom. Hace años Miguel nos relataba, corrígeme Miguel si me equivoco en recoger lo que tú señalaste, años atrás los movimientos estaban o surgieron de la mano de partidos tradicionales. Hoy día eso es una lógica totalmente inversa. Hoy día los movimientos de pobladores y pobladoras no se identifican con partidos tradicionales, más bien quieren ser dueños de la construcción de su propio destino, y eso tiene que ver de alguna forma con una evolución histórica que tiene que ver con múltiples factores. ¿Qué creen ustedes que ocurrió a lo largo de los años que hizo que los movimientos fueran desapegándose de la estructura partidaria tradicional? ¿Y en qué momento se produjo no sé si es quiebre, pero en qué minuto se produce este alejamiento entre los movimientos y la política más tradicional? Sí, más que decir que hubo un desapego por parte de los pobladores, el desapego vino de los partidos. Los partidos políticos fueron los que durante los 80 y los 90 se fueron de las poblaciones. Lo mismo ocurrió con la Iglesia Católica, buena parte de la Iglesia Católica. Y lo mismo ocurrió con varias otras instituciones que estaban metidas en estas poblaciones y que fueron parte del origen y la fundación y la vida activa de estas poblaciones. Entonces, tener un nexo
con partidos políticos y con la iglesia era un tremendo puente social para llegar y conectarse con buenos sectores incluso de la élite. Habían algunos curas obreros que venían directamente de la élite también a trabajar y a instalarse en las poblaciones. Pero muchos de esos se fueron yendo y fueron dejando un espacio vacío. Y ese espacio vacío de entidades externas, identidades con poder. Y esos espacios vacíos, cuando hay demasiados espacios vacíos, son utilizados por otras instituciones que todos las conocemos y que empiezan a inundar y a dar empleo y a entregar orgullo, como es el narcotráfico, cuando el espacio marginal se empieza a vaciar de instituciones. Y eso empieza a ser muy problemático. Entonces no es un desapego de los mismos pobladores que no quieran estar con los políticos, sino que fueron los políticos los que los fueron dejando cada vez más marginalizados del discurso público. Y es un tema que Miguel puede retratar, tiene un excelente paper con Nicolás Ángel al respecto, cómo se fueron despolitizando y cómo se fueron alejando y marginalizando material y discursivamente a los pobladores del debate chileno. Uh-huh. Sí, y respecto al periodo de tiempo, yo no sé si en los 80 existió ese desplazamiento, pero sí es claro en los 90. Una vez que llega la transición, los partidos políticos, no sé si abandonan las poblaciones, pero sí cambian el foco respecto a cuál debería ser la acción de los pobladores respecto al Estado. Hay un libro muy bueno al respecto que es de Julia Paley, una antropóloga gringa que no es muy conocida en Chile, que se llama Marketing Democracy. Y ese libro lo escribió en 2001, pero relata el trabajo de campo que hizo ella en los 90, 91, 92 en La Bandera. Y muestra claramente, así muy etnográficamente, qué ocurre con los dirigentes políticos del barrio cuando desde la estructura partidera dicen, ya, ahora no hay que hacer barricadas, hay que meterse a los talleres de salud del barrio, cuestiones así. Y eso ocurrió en todo tipo de movimiento político, no solo en los pobladores. En el caso de los pobladores, la estrategia de pacificación, podríamos decir, tenía una justificación en que, si es que no nos pacificábamos, volvían las tomas de terreno, digamos. El gran miedo del Patricio Aylwin era justamente la reemergencia del movimiento de pobladores expresada en la toma de terreno, lo cual podría generar algún tipo de inestabilidad a la democracia. Ahora, eso no quiere decir que los pobladores se atomizaron necesariamente, o sea, claramente hubo un proceso de atomización, individualización, qué sé yo, pero aún así hubo o siguió existiendo algún tipo de organización precaria, mínima, anónima, no tan espectacular como antes, porque el problema de vivienda persistió. Más aún el Estado fomentaba la organización, con fines instrumentales claramente, de comités de allegados. Entonces, uno podría decir, los pobladores siempre han estado organizados, con mayor o menor intensidad, ¿ya? Y esta organización ha tenido también distintos ribetes de radicalización, más o menos radical, ¿ya? Ahora está mucho más radicalizada que hace 15 años, eso está claro, hace 20 años. Pero hace 20 años no es que no haya ningún tipo de organización, ¿ya? Eso hay que como despejarlo, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Javier, que no es que los pobladores hayan dejado los partidos, sino que los partidos cambiaron la forma de concebir la acción política de los pobres. Y en el caso de los pobladores fue una exclusión clara respecto a cuál es su rol como agentes políticos en el periodo de la transición. De hecho, también hay un artículo que escribió creo que cientista político gringo, que se llama ¿Dónde se fueron los que protestaban? Básicamente se pregunta, los que se manifestaban en las calles, en las poblaciones en los 80, en algún momento desaparecieron del mapa. Y esa desaparición tiene que ver con la acción del Estado en la generación de un cuadro mucho más pacificado, domesticado, como queramos llamarlo. Uh-huh. Miguel Pérez y Javier Ruiz Tagle le están dando forma y fondo a este conversatorio Vivienda, Marginalidad y Movimiento de Pobladores y Pobladoras en el marco del estallido social. Queremos recordarles a todos y a todas que esta es una instancia que forma parte de una serie que se denomina Un año del 18 de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio, y les recordamos que está organizada muy especialmente por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Queremos recordarles que, solamente para recordarles un breve paréntesis, el proceso de admisión de ambos magísteres está en curso, partió este mes, en octubre, hasta la primera semana de diciembre. Si alguno de ustedes que está observando este conversatorio se interesa por este y otros temas que forman parte de la conversación obligada en ambos programas de posgrado, puede escribir a magister.ieu, está el correo ahí abajo, @uc.cl, solicitando más información. Javier y Miguel, hemos conversado bastante sobre lo que
sobre el fenómeno, pero quiero llevarlos a una pregunta más personal. ¿Qué es para ti, Javier? ¿Qué es para ti, Miguel? Si les pidieran definirlo o elucubrar una suerte de definición tipo, ¿de qué hablamos cuando nosotros hablamos de derecho a la ciudad? ¿Qué es el derecho a la ciudad? Porque muchas veces caemos en la repetición de ciertos titulares que permiten englobar un montón de cosas, sin embargo, nos perdemos un poco en el norte y se echa de menos de pronto la definición. ¿De qué hablamos? Y aquí les pregunto directamente a ustedes, ¿qué es para ustedes derecho a la ciudad? ¿Qué es para ustedes vida digna? Y a juicio de ustedes, ¿qué significa el concepto de vivir dignamente? A ver, el derecho a la ciudad es un concepto que lo inicia el filósofo marxista Henri Lefebvre, y que básicamente apunta a dos tipos de cosas, digamos. Por un lado, es una demanda abstracta que es básicamente a ocupar y a festejar la ciudad. Y el ejemplo más claro de eso es el mismo estallido social, donde la gente sale y ocupa y empieza a encontrarse y a cohesionarse y a generarse como sujeto político en la calle. Y una demanda más concreta que tiene que ver con hacerse cargo de sus propios procesos y de hacer ciudad, de construir ciudad. Eso es lo que plantea Henri Lefebvre en términos más abstractos. Luego va evolucionando el concepto con autores como David Harvey, plantean que el derecho a la ciudad tiene que ver con el derecho a no ser expulsado de sus propios barrios, el derecho a pertenecer a su propio barrio, sobre todo en abierta apoyo a las demandas contra la gentrificación. Y luego el discurso del derecho a la ciudad empieza a ser atrapado, atomizado y tergiversado muchas veces por los discursos de la nueva agenda urbana, de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y de Hábitat 3, en donde se reduce toda esta gran idea del festejo, de la apropiación, de la producción social, a un concepto de accesibilidad. A eso se simplifica una simplificación máxima, es decir, que si yo estoy cerca de un parque, si yo estoy cerca de un colegio, tengo derecho a la ciudad. Y todo eso se traduce en métricas tipo Smart Cities, de ciudades inteligentes, de decir, yo tengo un poquito más, un poquito menos de derechos en la medida que estoy un poquito más cerca, un poquito más lejos. Lamentablemente los discursos hoy en día están reducidos a eso y se habla y se vocifera constantemente de que se estaría cumpliendo con algunas demandas de derecho a la ciudad porque la gente está un poquito más cerca hoy en día de parques y de consultorios de salud. Por otra parte, la otra parte de la pregunta, el concepto de dignidad son estándares morales. La vivienda digna y el barrio digno y la vida digna son estándares morales asociados a un momento histórico y político. Lo que era vivienda digna hace 30, 40, 50 años es muy distinto a lo que se concibe como vivienda digna hoy en día. Y esos son estándares y consensos sociales amplios que van cambiando con el tiempo. Antes hablaba de estándares de la vivienda económica hasta 140 metros cuadrados, hoy en día es una locura hablar que eso es una vivienda económica. Antes hablaba que una ley Pereira tenía tantos estándares de metros cuadrados, hoy en día también es una locura. Antes hablaba de que la vivienda social no podía superar los 450 UF como tasación, hoy en día eso está muy lejos de una realidad, entonces son estándares que van cambiando. El tema es que lo que considera la gente que es una vida digna tienen que ver hoy en día con temas de localización, en el pasado tenía que ver con suelo y con techo, hoy en día se asume con un tema más de localización, también tiene que ver con lo que decía Miguel, con la posibilidad de ser o no ser merecedor de un subsidio, y eso tiene que ver con una afrenta a la propia dignidad de las personas. Entonces son estándares que van cambiando durante el tiempo y es difícil decir esto es exactamente una vida digna y esto debería quedar escrito, por ejemplo, tal cual en la Constitución. Es bastante más abstracto que eso. ¿Miguel? Sí, son conceptos que son bien complejos de definir. De hecho, un autor que mencionó Javier, David Harvey, un geógrafo marxista, inglés creo que, él dice el derecho a la ciudad es un significante vacío. ¿Por qué un significante vacío? Porque no tiene ningún contenido o significado específico, sino que el contenido referencial lo asigna quien está utilizando el derecho a la ciudad. Por lo tanto, es un concepto polisémico, ¿ya? Ahora, si nos remontamos a los orígenes, Henri Lefebvre, yo de Lefebvre lo que rescato es que él dice en algún momento el derecho a la ciudad implica una concepción de centralidad urbana. Y esa centralidad, como decía Javier, no tiene únicamente que ver con la localización, ya no es una centralidad geográfica, sino que una centralidad política. Por lo tanto, Lefebvre dice el derecho a la ciudad implica siempre el derecho de apropiación, de
algo así como de construcción, uso y apropiación de los espacios urbanos, y el derecho a la participación. ¿Y la participación, qué quiere decir esto? La capacidad de producir socialmente el espacio y apropiarse de ese espacio que es producido. Con ese paraguas muy general uno podría decir el movimiento de pobladores es un movimiento, y siempre ha sido un movimiento por el derecho a la ciudad, porque en la medida en que construyen material y simbólicamente los espacios residenciales, ya sean campamentos, ya sean viviendas subsidiadas, lo que sea, los pobladores tienen derecho sobre esa producción social del espacio, ¿ya? Y por lo tanto reivindican para sí el derecho, por ejemplo, a quedarse en su barrio de origen y no ser expulsados ya sea por la fuerza militar, como eran en los 80 los campamentos, o por la fuerza del mercado, ¿ya? Que ahora es un tipo de violencia mucho menos espectacular que antes, pero igualmente dañina. En el fondo es gente que no puede quedarse en sus barrios junto a sus familias porque el mercado sencillamente los expulsa. Estoy pensando particularmente en áreas pericentrales en Santiago, ¿ya? Y en comunas donde ha reemergido con más fuerza el movimiento de pobladores como Peñalolén, La Florida, etc. Eso, y respecto a la dignidad, también es un tema que cuesta definir porque yo no sé si hay una definición única de qué es lo que es la vida digna. Lo que sí puedo decir sobre la base de mis investigaciones es que, bueno, la dignidad es una categoría moral, ¿ya? Y a través de esa categoría moral, los individuos, los grupos sociales, lo que buscan es primero generar criterios prácticos, ¿ya? Para establecer de qué manera comportarse cotidianamente consigo mismo y con los otros. Básicamente, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que es digno, qué es lo que es no digno, qué es lo que es justo o injusto, ¿ya? Lo interesante en el caso de los pobladores es que esta categoría moral, que pareciera ser de uso más individual o subjetivo, en el fondo, cómo yo me represento frente al mundo como un sujeto que está dotado de una dignidad a priori, digamos, previo a cualquier tipo de consideración estatal o social respecto a mí que me está denigrando, que me está estigmatizando, esa categoría moral que opera individualmente al mismo tiempo asume una connotación política, ¿ya? Que asume la condición de ser un significante político que articula demandas que trascienden, como hemos hablado hasta ahora, el tema de la vivienda, ¿ya? Desde mi punto de vista, lo que han hecho los pobladores es justamente dotar este contenido, esta categoría de dignidad, de una dimensión política, en la medida en que refieran a dos elementos. Un elemento material, que tiene que ver con cuestiones concretas. No sé, tengo una familia de 5 personas y necesito una casa que satisfaga mis necesidades cotidianas de residencia, ¿ya? Y tiene que tener cierto metraje, no puede ser una vivienda chica, tiene que estar bien localizada, por supuesto, ¿ya? Y bien localizado no quiere decir, como decía Javier, respecto a los indicadores. Si hay una avenida cerca, si hay un colegio, sino que básicamente, ¿qué es lo que yo concibo como bien localizado? Por un lado, aspectos materiales, localización, infraestructura, servicios, y por otro lado, una dimensión más político-comunitaria que tiene que ver con la capacidad de los mismos pobladores y pobladoras de definir cuáles son las formas en que quieren vivir colectivamente. Recuerdo una cita que siempre la pongo en clases y en congresos, qué sé yo, donde una persona me decía: para nosotros la vida digna es la vida que nosotros queramos definir. Si queremos las casas redondas, cuadradas, si queremos el parque en la esquina, al medio del barrio, eso da lo mismo. Pero eso tiene que ser una definición nuestra. Y creo que tiene mucho sentido esa cita y es súper reveladora porque lo que ha ocurrido en Chile, y ocurrió con mucha fuerza en los 90, era justamente lo contrario, una negación de la capacidad de decisión y del saber cotidiano de los pobres, porque estaba vivendizada la discusión. Hay un problema concreto que resolver, por supuesto, la carencia de vivienda, y lo que teníamos que hacer en su momento, decían, era construir, 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 independiente de si satisfacía las expectativas mínimas de los pobladores. Y claro, tenemos casos muy concretos donde la vivienda recién integrada se llovía, como en Bajos de Mera, en la población del Volcán, qué sé yo, y eso como que nos reventó en la cara y dijo, bueno, estamos construyendo, pero sin ningún tipo de condición mínima, y claramente eso genera efectos subjetivos a los individuos, y dicen, ¿a qué me sirve tener una vivienda muy mal localizada, que no cumple con ningún estándar de seguridad, de dignidad en último término? Y por lo mismo eso genera también una reacción más política, que es la que estamos viendo en la actualidad, ¿ya? Que no es de los últimos años, sino que ya se va gestando los últimos 15, 20 años, diría yo. Hay un aspecto en el cual creo súper necesario hacer un zoom, un doble clic. No sé si lo mencionó Javier o tú, Miguel. Gente que de pronto históricamente ha vivido en un sector y creo que lo dijiste tú, Miguel, y por la presión del mercado tiene que irse. ¿Dónde está el Estado en estas situaciones en las que el mercado
presiona de tal manera que puede cambiar el paradigma de todo un barrio, de toda la configuración de lo que conocemos como el vivir de generaciones. Mi abuelo vivía aquí, mi padre vivía aquí, yo vivo aquí, y de pronto el mercado me rompe, me quiebra, me fractura todo ese paradigma. ¿Dónde está el Estado en esa lógica? ¿De qué manera el Estado podría ayudar a quebrar esos mecanismos, o a propender quizás de alguna manera como a mediar entre el desarrollo de la ciudad y no fracturar la vida de las personas, ¿sí? ¿Dónde creen ustedes que se produce esa ausencia del Estado en esta lógica de la que ustedes están conversando? Yo diría que no es ausencia, el Estado está dando techo y sigue dando techo. El tema es que ese techo ya no queda en el mismo barrio, sino que está en otro barrio. Y el hecho simbólico de que el Estado le entregue una llave a una persona genera una situación, una relación clientelar súper fuerte que para muchos es súper atractiva y va a seguir siendo atractiva porque es una necesidad tremenda, una carencia de necesitar vivienda, que te la den obviamente es fundamental, pero para otros ya no es tan graciosa. Y no es para nada graciosa desde los últimos 10, 15 años en que gente le entregan su subsidio pero ni siquiera quiere tomarlo, porque no se quiere ir a la superperiferia. Entonces el Estado debería repensarse en la manera política de subsidios. No puede seguir así, no puede ser que tengamos un límite, que de ahí para arriba, ese límite por supuesto ha ido aumentando, se construye mediante la suma de pequeños otros subsidios, pero ese límite era hasta hace poco de 1000 UF, hoy en día llega a las 1400, pero ahí se acaba, no hay nada más. Y hay comunas donde definitivamente no se puede entrar de ninguna manera, a menos que se haga una excepción y que salga alguna magia de alguna manera, o aparezcan figuras como el alcalde Lavín construyendo en terrenos de la municipalidad, pero de otra manera no se puede quebrar ese cerco. Entonces, un sistema de subsidios que plantea un límite en los precios genera un montón de comunas que tienen el privilegio en que no van a tener jamás vivienda social en sus entornos. Y ese privilegio se transforma además en un regalo de plusvalías. Le estás regalando la posibilidad de no cargar el peso social de la sociedad y con eso suben el precio de tus propiedades. Porque no tienes vivienda social, tu propiedad vale más plata. Entonces el Estado regala, muchas veces por su acción, regala plusvalías para uno a costa de que los otros se les lleve mucho más lejos. ¿Miguel? Sí, me quedé pensando en algo que dijo Javier respecto a la excepción. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se dice que en Chile se construye mejor vivienda que antes, y porque hay proyectos mejor localizados y de repente se publicitan proyectos en Peñalolén, en la Florida, que son comunas bien localizadas y apetecidas por los pobladores, pero hay que entender que esas son excepciones. ¿Y excepciones de qué tipo? Justamente excepciones que derivan de la presión que han ejercido los pobladores en los últimos años. Yo estoy pensando en los proyectos que conozco mejor en la Florida, que construyó el Comité de Llegados Don Bosco, que está construyendo todavía. Son proyectos buenos, digamos, pero que surgen de la lucha de, ¿cuánto? El Comité Don Bosco se formó en el 2002, algo así, y hay gente que lleva 10 años esperando para tener una vivienda en ese sector. Entonces la excepcionalidad está básicamente construida a partir de la capacidad de movilización que tienen los pobladores. Estoy pensando también en, por ejemplo, los proyectos de Ucamau, ya en Estación Central. También hiperpublicitado, y estoy seguro cuando se inauguren, si es que allá creo que algunos han sido inaugurados, van en políticos, alcaldes, qué sé yo, y está bien que así sea, pero también hay que entender cuál es la limitación intrínseca de este modelo de producción de vivienda, que es lo que señalaba Javier. En el fondo hay topes de financiamiento, y lo que yo me pregunto también, tal vez no soy el más indicado para responderle, podría venir algún economista urbano aquí a enseñarnos más, es qué pasa si ese tope se rompe y el Estado sigue con la lógica subsidiaria. Probablemente el precio del suelo va a seguir subiendo. Entonces yo no sé si hay algún tipo de freno al alza de los precios del suelo si es que el Estado no asume un rol mucho más activo en la planificación urbana, ¿ya? Y no como un mero asignador de subsidios. Que la medida en que asigna subsidios inyecta más recursos al negocio y sube el precio del suelo. Porque finalmente son subsidios para la empresa, que reciben los pobladores, pero finalmente se van después para la empresa. Y una contrapregunta ahí a los dos, hablando del precio del suelo, que mencionaba Miguel, el suelo quedó al arbitrio del mercado en un decreto que data de 1979, decreto número 420, entiendo que fue, que establece que el suelo era un bien no escaso y que básicamente promovió la expansión urbana y que en el fondo dejaba el suelo al arbitrio del mercado. ¿Qué pasa
durante todas estas décadas en que el Estado no ha sido capaz, a juicio de ustedes, no ha querido, ¿cómo lo ven ustedes, incidir en esta lógica? Porque finalmente, más allá de ciertos maquillajes que se le ha hecho a la institucionalidad, el Estado, a juicio de todos, hay bastante consenso en esto, no ha querido intervenir de manera fuerte en el mercado del suelo. ¿Y eso se debe a qué, a juicio de ustedes? ¿Hay una inacción, hay una imposibilidad, no hay voluntad? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, de partida referirme al caso que mencionaste, eso fue un decreto duró bastante poco, pero fue digno de libro y de estudio mundialmente, que básicamente se eliminó el límite urbano y el límite urbano queda regido por lo que decía el mercado, pero luego se eliminó. Pero básicamente era la expresión más clara del neoliberalismo en Chile, en términos urbanos. Pero de ahí en adelante, claro, el Estado no ha asumido un rol fuerte al respecto. Han habido, por supuesto, grandes excepciones, como en el caso de los grandes proyectos urbanos donde hay suelo estatal, lo cual incluye la Maestranza San Eugenio, que es un suelo DF, incluye el ex aeropuerto Cerrillo y varios otros proyectos alrededor de Chile. Pero en general el Estado está comprando terrenos privados a precio de mercado, a lo que diga el privado, para construir viviendas en ese lugar. Esa es la gran mayoría de los casos. Y si ese terreno es muy caro, tiene que buscar terrenos cada vez más lejos. ¿Por qué el Estado no quiere hacerse cargo de una responsabilidad mayor? Porque hay una tremenda presión de quienes tienen el toro por las astas, que es la Cámara Chilena de la Construcción, de que ellos son los dueños del negocio. Ellos deberían operar el negocio y son los privados los que deberían operar el negocio, y el Estado no debería competir con ellos. El Estado no puede y está imposibilitado de construir vivienda de mercado, viviendas de clase media, así como para vender vivienda, como lo hacía la Cormu y la Corvi antes, por disposiciones constitucionales. Y justamente entidades como la Cámara Chilena de la Construcción son las que frenan esas acciones o esos ímpetus del Estado para poder meterse un poco más, justamente porque entienden que es el mercado el que debería tener este privilegio de poder construir la ciudad en virtud de la competencia. Pero en gran mayoría de los casos también el Estado en sí mismo o los gobiernos en sí mismos se han puesto el parche de anterioridad y dijimos, bueno, pero es que ¿qué van a decir? Cada vez que se propone algún cambio, planteémoslo y preguntémosle su opinión a los empresarios, veamos qué opina la Cámara de la Construcción, y esto es un comentario general y constante entre los funcionarios del MIMBU, el preguntarle qué va a opinar la Cámara al respecto. ¿Pasará? ¿Les parecerá bien? Como parece que vamos avanzando, y todo está hecho en la medida de ellos, en vez de tomar un rol más protagónico. Y esos roles protagónicos del Estado muchas veces vienen de las masas críticas. Entonces ahí viene una dialéctica entre lo que hacen los estados, lo que hacen los gobiernos y lo que le está exigiendo la ciudadanía. Hoy en día la masa crítica se podría decir que está en uno de sus máximos peaks después de muchas décadas, y está exigiendo que el Estado tenga un protagonismo más amplio, y ojalá eso quede plasmado en una constitución, pero hasta ahora ha sido dejarle constantemente el espacio a la empresa privada y a los desarrollos inmobiliarios. ¿Miguel? Sí, no sé si tengo mucho más que agregar, sino solo entender que el Estado, bueno, no es una entidad abstracta, sino que está compuesta de intereses, ¿ya? Y esos intereses están porque uno podría decir el Estado es el instrumento de un grupo más económico, de una clase poderosa, y por lo tanto uno podría decir, lo que ocurre en el rol del Estado respecto a la planificación urbana también ocurre, por ejemplo, respecto a los fondos de pensiones, ¿ya? Por ejemplo, respecto a lo que ocurre en la legislación laboral, porque no hay negociación colectiva. En fin, lo mismo que estamos discutiendo ahora es equiparable, podríamos decir, a lo que ocurre en todas las dimensiones de la vida social de las personas que están más o menos privatizadas en un país muy neoliberal como Chile. Por lo tanto, yo creo que la respuesta tiene que ver con quiénes son los que finalmente están ejerciendo más presión en el Estado, ¿ya? Qué intereses, qué grupos ejercen un poder más hegemónico dentro del Estado, y cuál es, como contraparte, la reacción en este contexto de la ciudadanía. Creo que estamos en un momento espectacular para discutir todos estos temas, porque justamente hay una posibilidad cierta que el soporte institucional, legal y jurídico de la subsidiariedad, por ejemplo, sea discutido y sea reformado, ¿ya? Por lo tanto, estamos en un ambiente propicio para repensar qué tipo de Estado queremos y cuál va a ser el rol del Estado, por ejemplo, en temas como la planificación. ¿Va a ser un agente más en el mercado que compra suelo, o va a tener un rol decidido en la formación de
planes y programas de vivienda que integren, no que excluyan. Estamos conversando con Javier Ruiz-Tagle y Miguel Pérez sobre vivienda, marginalidad y movimiento de pobladores y pobladoras en el marco del estallido social. Esta es la primera de la segunda serie a un año de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio, que han organizado el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Quiero llevarlos a un tema un poquito más denso. Hay que hablar de institucionalidad de la pobreza, vamos a hablar de estigmatización, de marginalidad. Y me voy a excusar de antemano por lo largo de la pregunta, pero necesito incorporar varios datos que se han suscitado desde el día viernes hasta hoy. Si la pregunta es muy larga, la vamos desglosando, pero me disculpo de antemano. En algunos proyectos, principalmente de Javier, hemos visto que se acuña el término de institucionalidad de la pobreza, donde se apela a los procesos de marginalización y estigmatización de algunos sectores de la ciudad por parte de medios de comunicación, instituciones públicas, etcétera, etcétera. En paralelo, también hemos escuchado pasar el concepto de marginales, que ha evolucionado hacia el concepto de vulnerabilidad. Y últimamente, diferenciar un grupo acotado como lumpen, ¿no? De lo que ustedes han podido observar. Y aquí agregamos lo que ocurrió el fin de semana. Vamos a apelar a lo que se ha dicho en el proyecto principalmente de Javier, el de marginalidad urbana. ¿De qué manera creen ustedes que el Estado va generando estas situaciones de marginalidad y va estigmatizando sectores de la ciudad? Considerando, por ejemplo, lo que ha acontecido este fin de semana con instituciones policiales que infiltran funcionarios en lo que ellos denominan grupos de vándalos o grupos que atentan contra la obediencia civil e infiltran funcionarios de distintas policías en zonas vulnerables de la ciudad, cuando se habla de sectores segregados de la ciudad como violentistas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles han sido los procesos de estigmatización después de todo este relato y exclusión por parte de la política pública en políticas de vivienda, sobre todo? ¿Y cómo esto afecta el término o cómo esto impulsa el término acuñado de la marginalidad urbana? ¿Y cuál es el rol finalmente que por acción o por inacción están jugando las autoridades o la institucionalidad en su conjunto? Javier, Miguel. Voy a tratar de responder la pregunta larga a partir de la propuesta de investigación que hicimos en la investigación pasada sobre marginalidad urbana, que tiene que ver con cómo creemos nosotros o cómo entendemos la generación de problemas sociales en lugares de concentración de la pobreza. Hay cierta línea argumentativa dentro de la academia que cree que simplemente por agrupar a los pobres en un lugar se generan espontáneamente problemas sociales como embarazo adolescente, deserción escolar, desempleo, etcétera, llegando a la idea de los famosos efectos de barrio. Y justamente asociado a los efectos de barrio es que se proponen políticas de mixtura social o de desconcentración de la pobreza, como conocemos ya penetrando en Chile y que están dando vuelta en todo el mundo. Sin embargo, lo que hemos propuesto nosotros en la investigación es que hay un montón de procesos institucionales entre medio de esa relación. No es solamente concentración de la pobreza, sino que hay un montón de instituciones que empeoran muchas veces la situación a través de tres microprocesos o tres mecanismos. Uno es el de la desinversión, que hay un montón de instituciones que dejan de invertir o dejan de estar presentes, y ahí hablamos nosotros del concepto de zona roja. Hay muchas poblaciones donde no solamente no entra el correo, no entran los bomberos, sino que no hay cajero automático, no hay farmacias, no hay supermercados, no hay inversión inmobiliaria, no entran carabineros incluso, no entran las ambulancias, y eso va produciendo un ciclo vicioso de marginalización y de generación de problemas sociales en un sector donde nadie quiere ir. Segundo mecanismo es un tema de ineficacia institucional, donde en muchos casos se dan presencias institucionales, sobre todo públicas del Estado, pero con un nivel de descoordinación, de intermitencia y de ineficacia impresionante. Nosotros en la población Santo Tomás detectamos 64 programas sociales interviniendo desde el Estado, todos dividiendo el territorio de manera distinta, en cuadrantes distintos, con niños y jóvenes que pasaron por 7, 8, 9 programas distintos y siguen reincidiendo y siguen cayendo con un nivel de descoordinación intersectorial entre distintas instituciones inaudito. Y más encima terminó nuestra investigación viendo cómo había una feria gobierno presente, que básicamente, como ellos mismos reconocieron, era una forma de presentar a los pobladores que el Estado
Estado estaba presente con ellos y para llamarlos a votar por las elecciones de ese momento, en donde todos estos programas del Estado que estaban interviniendo se ponían ahí con su stand para demostrar, sí, aquí te estamos ayudando, etcétera. Pero era un lugar que, sentido por los mismos pobladores del lugar, era un lugar donde no pasaba nada y nadie los estaba atendiendo y los tenían absolutamente votados. Y un tercer mecanismo al respecto, después de la desinversión y la ineficacia, es el de la estigmatización. Los medios de comunicación, parte de la academia y el Estado han sido fundamentales en calificar y ponerle apelativos a las acciones, a los lugares, a las personas más pobres de la sociedad, hablando de lumpen, separando entre violentistas y pacifistas constantemente, hablando de criminales. Hubo todo un proceso al respecto de estigmatización. Nosotros investigamos esto con miles y miles de noticias que investigamos del Centro de Documentación del Mercurio, de cómo se referían a las poblaciones, con qué palabras se referían, y hay todo un proceso de estigmatización asociado a la violencia política y a la violencia calificada como terrorista, hasta los años 90, comienzo de los años 90, donde hay un punto de inflexión, con el secuestro del hijo de Agustín Edwards, que fue por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Agustín Edwards en ese momento funda la Fundación Paz Ciudadana, y la Fundación Paz Ciudadana se transforma en este gran centro político de pensamiento en que se aboca directamente a producir discurso e investigación alrededor del tema de la delincuencia. Y ahí se da un punto de inflexión en que se deja de hablar de violencia política y se empieza a hablar de violencia criminal. Se inventa la imagen del lumpen, se inventa la imagen, por ejemplo, del cizarro, y hay noticias, por ejemplo, que hablaban de se robó un banco, se robó una tienda, al estilo de la subversión, echándole mano a las noticias pasadas de cómo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el MAPU o el MIR hacían cierto tipo de acciones, pero ya luego pasando simplemente a la violencia criminal, al delincuente, al cizarro, a este tipo de imágenes estigmatizantes para estos lugares. Entonces ahí aparece la imagen, constantemente la palabra droga desde los 90, constantemente la palabra policía en las noticias en los 90, la palabra desorden, la palabra inseguro, la palabra criminal en las noticias, sobre todo de los años 90, desde el año 92 en adelante. Entonces van creando una imagen del lugar, de un lugar a donde no hay que ir, y van desmoralizando a la población en sí misma. La población empieza a creerse lo que dicen los medios sobre sí mismos, empieza a decir, bueno, en realidad lo que dicen los medios es verdad, o es verdad de la vereda del frente para el otro lado, no acá porque aquí somos gente de bien. Entonces va creando divisiones y va creando desmoralización, desintegración y falta de cohesión en general. Entonces son muchos procesos desde muchos actores que van desintegrando estos lugares y generando cada vez más presión sobre las vías colectivas. Uh-huh. ¿Miguel? Sí, bueno, muy completa la respuesta que dio Javier. Solo a acotar que efectivamente asistimos a un proceso ya histórico de criminalización de la pobreza. Entonces, aquellas formas de vida asociadas a la pobreza, que en el caso de Chile están muy representadas en la idea de población, ¿ya? Tienen una referencia directa en cómo el Estado ha tratado de manera judicial, de manera política, de manera simbólica incluso, a los pobres. Y quiero volver a lo que dije recién respecto a la idea de vulnerabilidad, ¿ya? Que parece un concepto mucho menos cargado que, por ejemplo, el de marginalidad, pero que igualmente tiene referencias directas en cómo la gente, los pobres fundamentalmente, buscan representarse frente a la sociedad en el entendido de que hay constantes formas de estigmatización hacia ellos, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en el modo en que acceden a los bienes de consumo, que están disponibles para la sociedad, sin embargo, ellos sienten que son doblemente castigados, ya sea por no acomodarse a las expectativas sociales de consumo, y si lo hacen, de que, son falsos pobres, como diría Lavín. ¿Se acuerdan que Lavín hace como 10 años atrás, cuando era ministro de Desarrollo Social, dijo, hay gente que miente en las fichas de protección y son falsos pobres? Entonces está ese dilema constante. Por un lado, busco acomodar mis expectativas de vida a lo que la sociedad me está pidiendo que sea, pero por otro, en la medida en que me acomodo a ese estilo de vida o a esa capacidad de consumo, el Estado me castiga y me niega ciertos beneficios. Ahora, respecto al concepto de marginalidad, ahí yo siempre he tenido problemas con este concepto, porque en Chile sobre todo hay una tradición conceptual y una discusión importante a nivel teórica sobre marginalidad que viene desde los 60, que lo acuña un sacerdote jesuita, Roger Beckman, con su trabajo en la DESAL, Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina, en el cual él decía que hay dos tipos de conglomerados
a partir de una dualidad cultural. Por un lado tenemos el grupo integrado, participante de la sociedad, y el grupo marginado, ¿ya? Eso yo diría, podríamos estar más o menos de acuerdo, pero lo que no estoy nada de acuerdo es que él, o esta tradición teórica, concibe que esta situación de marginalidad se da en todas las esferas de la vida. Entonces Beckman tenía esta cuestión de que el marginado vive en un área ecológica marginal como un campamento, no representa o no tiene ningún tipo de función económica en la sociedad, es marginado culturalmente porque es iletrado, hacía una caricaturización básicamente de que son los pobres, ¿ya? Y eso fue empíricamente respondido por muchos autores, Manuel Castells entre ellos, Jorge Justi, incluso Francisco Sabatini de la Católica tiene un paper muy interesante respecto a de qué manera podríamos decir existe una representación un tanto banal de las condiciones efectivas de vida de los pobres, porque tenemos que entender que los sectores populares son muy diversos, muy diversos. Entonces tenemos a gente que probablemente puede ser categorizada como un lumpenproletariado, sí, pero otras personas son trabajadores calificados en términos económicos, a nivel de expectativas, son también muy diferentes, en nivel de afiliación política, lo mismo. Y esto me trae, o me obliga a discutir respecto a lo que hablamos hace un rato respecto al movimiento de pobladores, que es difícil pensar el movimiento como una entidad unívoca que representa un tipo de intereses solamente, en absoluto. Son conglomerados diversos de personas y que responden también de diversas maneras a cómo el Estado produce estas formas de exclusión, ya sea de manera más o menos violenta. Pensemos, por ejemplo, en barras bravas. Surge justamente en el contexto que nos hablaba Javier. Final de la dictadura, principio de la transición, jóvenes que probablemente desempleados, no sé, con falta de acceso a bienes y servicios, y que buscan ciertas formas de expresar colectivamente aquello que antes expresaban políticamente, podríamos decir. Y las barras bravas cumplen esa función de, por un lado, expresar, canalizar ciertas inquietudes, y por otro también sirven para consolidar un cuadro de estigmatización. Lumpen, o sea, cuántas veces probablemente Javier se encontró con miles de noticias de lumpen, población, barra brava. Otra cuestión, y con eso termino, tiene que ver con de qué manera el Estado y la sociedad usan las palabras para referirse a los sectores populares, las categorías. Estoy pensando, ¿y por qué digo esto? Porque las palabras claramente van transformando su significado. Por ejemplo, la palabra campamento, en algún momento refería a un tipo de organización a nivel territorial, de un asentamiento autoconstruido donde había altos niveles de organización, ¿ya? Pensemos en Campamento Nueva La Habana, que emulaba más o menos un campamento guerrillero. Pero después esa palabra pierde una significación política y representa aquello que Javier describía como marginalidad. Es un espacio de exclusión por definición, de marginalización, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso nos impide ver cuáles son efectivamente las formas en que los individuos que viven, por ejemplo, en un campamento o en una población, generan cotidianamente para romper estas formas de exclusión y de estigmatización. Entonces, yo creo que toda esta discusión que estamos dando ahora también tiene que invitarnos a reflexionar sobre las palabras y cómo las palabras están construyendo cierto tipo de individuos o de espacios o de territorios, porque finalmente lo que hace la gente, los pobladores en último término, es también repensar o resignificar estas categorías. O sea, pensemos en la palabra población, cuán estigmatizada está. Y mucha gente dice, yo no vivo en población, vivo en villa. ¿Por qué? Porque tiene una carga negativa. Incluso la palabra misma poblador. Yo, haciendo mi tesis de doctorado, leía editoriales y notas de prensa donde se hablaba de los pobladores como un grupo de personas más o menos asociadas a la delincuencia, al narcotráfico, qué sé yo, pero ahora vemos que los movimientos de pobladores en la actualidad lo que hacen es reinvertir ese significado y reapropiarse de la injuria, del daño, y decir los pobladores somos sujetos políticos. Respondemos políticamente a la exclusión. Vivienda, marginalidad y movimiento de pobladores y pobladoras en el marco del estallido social es el conversatorio que estamos desarrollando en este minuto con Miguel Pérez y Javier Ruiz Tagle en esta serie que han organizado el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, denominada A un año del 18 de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio. Dos últimas preguntas y después vamos a pasar a recoger algunas consultas de la gente que nos está escribiendo. Frente a las carencias de la institucionalidad vigente y a las falencias del sistema subsidiario, sobre el cual ustedes ya se explayaron bastante al principio de este conversatorio, los movimientos de pobladores y pobladoras
de hace varios años vienen levantando la necesidad de operar en formas alternativas, apelando principalmente a la autogestión y a la creación de cooperativas de vivienda. ¿Cómo han visto ustedes el desarrollo de este proceso de parte de los movimientos? ¿Cuáles han sido las principales dificultades y beneficios de lo que se ha logrado realizar en torno a ellos? ¿Con qué referentes cercanos contamos en países latinoamericanos que podemos mirar para aprender de procesos de cooperativismo y autogestión? Javier, Miguel. Ya, bueno, la pregunta es bien larga. En Chile tuvimos una historia de cooperativismo que tuvo como su auge en los 50, 60. Nunca fue tan masivo, digamos, como para ser gran parte de la revolución habitacional, pero era bastante importante. Y eso se cortó fuertemente con la dictadura. Y lo que se cortó sobre todo fue el aprendizaje social, porque el cooperativismo es algo que se enseña de generación en generación, de proyecto en proyecto. Entonces, hoy en día, el empuje de los movimientos de autogestión, que empieza como a finales de los 90, comienzos de los 2000, fue abriéndose camino a tomar más partes del proceso de producción habitacional, más microprocesos de ese proceso, cada vez más partes. Y ahí entre medio hubo entre distintos rangos de tolerancia del Ministerio de Vivienda para finalmente decir, ok, vamos a abrir el espacio a que los subsidios ya no sean, o el trabajo de la producción habitacional ya no sea hecho por una entidad patrocinante o las llamadas EGIs anteriormente, sino que pueda ser asumida ese rol completamente por una cooperativa, por una cooperativa de vivienda, que es básicamente una asociación de pobladores y pobladoras en el cual ellos mismos hacen su propia personalidad jurídica, se dedican a hacer una propiedad colectiva y ellos mismos toman las riendas del proceso. Esa fue la apertura que se dio el año 2017, al final del gobierno de Bachelet II. De hecho, está Paulina Zavala acá, que puede contar un poco del proceso, porque fue ella misma la que la promovió. Pero lo que adolece ese proceso es que no hay un programa habitacional ad hoc, sino que es simplemente una pequeña disposición que permite tomar una parte del proceso a los pobladores, pero el proceso sigue siendo el mismo de antes, que es el DS-49, el decreto con el cual se construye vivienda masiva en buena parte de Chile. Entonces, al no haber una institucionalidad ad hoc, al ser el funcionamiento de las cooperativas simplemente un pegoteo de distintas disposiciones legales, entre la ley de cooperativas por un lado, la disposición del DS-49 por otro lado, la posibilidad de que ellos reemplacen las entidades patrocinantes, termina siendo una cosa bastante limitada. Limitada en términos de funcionamiento y de masividad, y limitada también en términos de autonomía. Pese a eso, los pobladores y pobladoras, y muchos de los que están acá, con los cuales yo trabajo, pueden dar fe de que les parece prometedor, les parece atractivo, porque es un paso hacia adelante en términos de su capacidad de autogestión. Pese a lo limitado que es, pueden avanzar un poco más y tomar más aún las riendas del proceso en la medida que se convierten en cooperativas. Tiene muchos riesgos, tiene muchas limitaciones y es bastante precario. Y está a, se podría decir, bastantes años luz del desarrollo que ha tenido de manera continua en Uruguay la Federación de Cooperativas que tienen, o movimientos como el MOI en Argentina, o las cooperativas de España, de Austria y de muchos países europeos que tienen más de un siglo de antigüedad en ese desarrollo. Sin embargo, lo que quisiera destacar es básicamente que todo este ímpetu de autogestión se ha ido canalizando hacia trabajar en las cooperativas, pero hay muchas dudas al respecto y hay toda una carga cultural, una mochila cultural ligada sobre todo a la gran pregunta que es el tema de la propiedad colectiva. Se les enseñó a los pobladores y pobladoras a ser beneficiarios individuales, a ser propietarios de una vivienda que se les entregaba ya en mano, con el cual se generaba una relación clientelar con el Estado de turno, con el gobierno de turno, y son esos mismos pobladores muchas veces los que se oponen a la vivienda colectiva. Entonces, de hecho, este mismo decreto del Ministerio de Vivienda hoy en día propone cooperativas de vivienda, pero no pone ninguna limitación en especial en particular, o no promueve, digamos, la vida colectiva y el valor cooperativo en los establecimientos y en las formulaciones que pone sobre la mesa. Entonces son los mismos pobladores, son los que tienen que empezar a darle sentido a eso y a empezar a cuestionarse todos estos años de vivienda individual, todos los problemas que le ha generado esta ideología de la casa propia, que somos un país de casa propia o el sueño de la casa propia, y empezar a pensar en otras formas de propiedad, que justamente pueden empezar a poder cambiar eventualmente con el proceso constituyente. Miguel.
Sí, estaba pensando que, bueno, todo lo que explicó Javier y las formas emergentes de autogestión y cooperativas que hemos observado en los últimos 10 años, diría yo, quizás un poco más, 15 años, dan muestra o expresan de que los pobladores han sido muy hábiles históricamente para reapropiarse de las políticas estatales y darle un contenido mucho más o un horizonte mucho más transformador, ¿ya? Esto lo planteo sencillamente para entender que el Estado no es esta gran masa anónima, abstracta, que no se puede transformar, sino que efectivamente a partir de movilización, como han hecho los pobladores, han sido capaces de transformar las lógicas del Estado con una apropiación insurgente, podríamos llamar, de políticas estatales. Recuerdo, por ejemplo, el caso del movimiento de pobladores en lucha, que ellos en algún momento decidieron ellos mismos transformarse en entidad patrocinante, ¿ya? Y decían, en vez de pasarle esa plata de subsidio, esa porción de subsidio a una empresa o entidad externa, nosotros no guardamos esos recursos y podemos construir vivienda de mejor tamaño, mejor localizada, etcétera, etcétera. En fin, creo que es pertinente explorar las formas en que distintos comités en Santiago están efectivamente reapropiándose de las políticas, porque nos dan pistas no solo de cómo actúan los pueblos, sino que también cómo actúa el Estado. Ahora, respecto a la propiedad individual, Javier presentó un tema que a mí siempre me ha generado como dudas más que nada. Porque históricamente, como dice él, en Chile se ha promovido la propiedad de la vivienda individual. O sea, la primera ley de vivienda, en 1906, si no me equivoco, ya contenía formas de propiedad individual y eso no se cambió ni siquiera durante el gobierno de Allende. Ya, de hecho, Allende pensaba una ciudad formal, él no le gustaba la autoconstrucción y su intento era justamente por cerrar campamentos más que abrir, a pesar de que los partidos políticos presionaron para abrir más campamentos. Pero Allende imaginaba una ciudad integrada en la cual los pobres pudiesen vivir en soluciones definitivas con propiedad sobre la vivienda, ¿ya? Por lo tanto, yo no sé si hacer una relación tan directa entre propiedad y clientelismo con el gobierno de turno, porque yo creo que la relación es un poco más compleja y está sujeta a un escrutinio más historizado, podríamos decir. Efectivamente, hay gobiernos que han asumido una posición mucho más clientelista respecto a los pobladores y la asignación de títulos de propiedad han sido pensadas como formas de pacificación, ¿ya? O de domesticación. Pero eso no necesariamente puede ser así. El caso de Allende creo que es paradigmático, donde no necesariamente hubo pacificación de los sectores populares a partir de la entrega de propiedad de la vivienda. Eso, y por una cuestión ya respecto a una cuestión más como académica, también tengo dudas respecto a si somos nosotros los académicos los que tenemos que mostrarle a los pobladores qué tipo de propiedad es más conveniente o no, porque yo al menos no me siento como capacitado para enseñarles nada respecto a qué es mejor o peor, a cómo deben vivir ellos. Más aún el tema de la propiedad es súper complejo porque efectivamente para las personas que no tienen recursos, que están en el fondo, podríamos decir, de la escala social, tener una bien raíz, una propiedad es como una motivación importante para dejarlo como herencia para su hijo. Es una gran mochila en ese sentido. Sin embargo, creo que culturalmente tampoco me atrevería a hacer la afirmación de que estamos negando la posibilidad de tener vivienda propia por temas culturales, porque la cultura se cambia. ¿Ya? Yo soy antropólogo y los antropólogos han entendido y han señalado hace largo tiempo de que la cultura, como el lenguaje, se puede transformar. Ahora yo no sé si esa transformación deba pasar necesariamente por cómo nosotros los académicos nos posicionamos frente a los pobladores y les decimos esto es mejor que esto otro, sino que debe ser al revés, creo yo. Nosotros escuchar a los pobladores cuáles son sus intereses, expectativas, aspiraciones, y desde ahí, no sé si dar voz o articular ciertas formas de expresión o canalizar estas demandas por una vida digna, una vivienda que puede o no asumir esta forma de vivienda en propiedad o vivienda colectiva. Eso hay que ir como construyéndolo en conjunto más que uno podría empezar a imponer. Clarísimo. Última consulta y después vamos a pasar a algunas preguntas que nos van a llegar por interno. El domingo nuestro país va a tomar una decisión sumamente importante y en medio de esta discusión constitucional quiero hacerles una pregunta personal y a ver si se pueden explayar un poquito desde lo que ustedes piensan o cómo ustedes sueñan el futuro de nuestro país en
específicamente en la materia de acceso a la vivienda y acceso a la ciudad. ¿Qué elementos, en caso de que los chilenos y chilenas decidan, a partir del plebiscito de este domingo, iniciar el camino hacia la construcción de una nueva constitución, qué elementos de el derecho a la vivienda, del acceso a la vivienda, del derecho a la ciudad y de la vía digna, como hemos hablado en este conversatorio, debiesen estar sí o sí considerados en esta nueva Carta Fundamental, y qué es lo que debiese cambiar o qué es lo que debiésemos tratar de evitar para no cometer los mismos errores y repetir un poco este sistema que durante los últimos, vamos a decir, 40 años ha estado básicamente congelado, repitiendo un modelo subsidiario. ¿Qué elementos creen ustedes que no pueden quedar debajo de la discusión o fuera de la discusión? ¿Y de qué manera se imaginan la construcción de esta nueva institucionalidad de acceso a la vivienda, a la ciudad y a una vía digna? Javier, Miguel. Dale, Miguel, para no partir yo. ¿Yo? Sí, ¿cómo me imagino esta nueva carta? Mira, en términos muy amplios, que podría decir, me imagino una constitución dentro de este proceso de que sea, no voy a decir nada nuevo, digamos, esto ha sido repetido por miles de personas, probablemente más articuladamente que yo, pero lo que yo consigo que lo central es que tiene que haber una constitución que sea o se inspire en derechos sociales, esto es, lo que implica derechos que sean universales y que garanticen un nivel mínimo de vida, ¿ya? Un estándar base dentro del cual todos podemos decir, ok, esto como sociedad nos proponemos construir y de aquí para arriba vamos a vivir bien, digamos. Y para eso creo que es fundamental discutir el carácter subsidiario del Estado, ¿ya? Que está, no sé si es precisamente planteado en la Constitución actual, pero sí es como el efecto más concreto. El Estado opera subsidiariamente porque la Constitución le da los mecanismos y las formas para que opere de esa manera. Y ahora, ¿cómo me imagino la construcción de esta Carta Fundamental? Yo creo que tiene que ser altamente participativa. Entonces, estoy pensando en el caso de la vivienda, no me imagino, por ejemplo, construcción o la implementación de decretos, leyes, lo que sea, sin la participación real y constante de los pobladores. Ya hay una experiencia acumulada de trabajo colaborativo, más o menos confrontacional entre los pobladores y el Estado. Por lo tanto, y estoy seguro, hay gente altamente capacitada dentro de los mismos pobladores para poder contribuir a este proceso constituyente en el ámbito de la vivienda. ¿Ya? No me imagino un grupo de tecnócratas definiendo qué es mejor en cuanto a la propiedad, el acceso a formas de financiamiento, porque, insisto, los que saben concretamente de qué manera opera el sistema de vivienda son los funcionarios del MIMBUS, correcto, pero también los pobladores, la gente que está en comité. O sea, mi experiencia en eso ha sido como reveladora. Hay gente muy, muy capacitada. Yo creo que podrían ser un gran aporte para ver de qué manera repensamos las formas de financiamiento de la vivienda, el acceso y todo lo que hemos discutido en este contexto. Javier. Sí, respecto a la Constitución, por ejemplo, surgen evaluaciones o diagnósticos de la actual Constitución que dicen que la vivienda no está o no aparece presente. Pero la vivienda sí está presente en la Constitución muy a la manera de Jaime Guzmán, a través de la subsidiariedad y a través del derecho a la propiedad privada. Eso significa que la vivienda de la Constitución actual es bastante claro, significa subsidios y propiedad individual. Así se traduce en el sistema actual. Entonces, ¿qué es lo que debería cambiar dentro de esto? En mi opinión, cambiar el sistema de subsidio habitacional justamente por los problemas que eran mencionados, de que no puede haber un sistema que se financie en base a un límite de precio, que hayan barrios que sean intocables, por ejemplo, a menos que haya una excepción de por medio, pero que hayan barrios que sean intocables simplemente porque hay un límite de precio. El límite puede haber ido subiendo, pero siempre va a haber un límite de precio. Esto claramente no es un cambio directo, porque el cambio en el subsidio no depende de la Constitución, pero implica por supuesto cambiar la lógica de la subsidiariedad que está en la Constitución, y eso es un cambio de la subsidiariedad a ser garante de derechos. En la medida que el Estado se vuelve garante, el tema de que si hay o no hay subsidios se vuelve irrelevante. Si hay que garantizar que haya bienes social en una comuna, como Vitacura, si hay que garantizar que haya bienes social en Lo Barnechea o en Las Condes, se tendrá que inventar un sistema ad hoc de financiamiento que asegure que en esos lugares haya vivienda social y que esa gente cumpla con cargar algo del peso social de esta sociedad. Segundo tema que tiene que haber es el ampliar las posibilidades de expropiación. Esto es de las pocas cosas que están demasiado detalladas en la actual Constitución
y que eran muy en respuesta al proceso de expropiación que se había vivido entre la reforma agraria y el gobierno de Allende. Pero también se transforma en la traducción más directa de esta noción medio etérea que hay respecto de la función social del suelo, que fue tomada muy ligeramente en la discusión de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Mucha gente con la que he conversado que participó de esa política dicen que el concepto de la función social del suelo pasó de colado, digamos, sin que nadie se diera cuenta, quedó como escrito ahí. Pero justamente como pasó de colado, es que no quedó instituido y no ha sido operacionalizado de ninguna manera. Y la posibilidad de expropiación ante un hecho de emergencia, por ejemplo, un terremoto, es fundamental. El hecho de que el Estado tenga que ir a comprar suelo a alguien que le diga, por favor, ¿me podrías vender tu terreno para construir viviendas de emergencia a gente que perdió su vivienda al lado de tu terreno? Y la persona diga, no, no quiero venderla. ¿Qué pasa con el Estado? Que no puede actuar en ese momento. En ese momento es fundamental que el Estado pueda expropiar y sin embargo no se puede. Y eso tiene que pasar por algún tipo de disposición constitucional que les pueda dar esa posibilidad. También las posibilidades de compra preferente. Este hecho que estaba comentando yo anteriormente, el Estado está constantemente comprando terreno por proyecto. Compremos un terreno ahora, compremos un terreno para este otro proyecto, compremos aquí, compremos acá, mientras los terrenos suben y suben y suben de precio. Ahora se está cambiando un poquito el esquema para empezar a armar un banco de suelo, pero sin embargo se van a empezar a comprar terrenos independientes de que hayan o no hayan proyectos, pero aún así va a ser el Estado pidiéndole a cuánto me vende, me quiere vender su terreno, a cuánto me lo quiere vender, no se preocupe, yo se lo pago. Básicamente es el Estado siguiendo las reglas del mercado, sin posibilidad de compra preferente como existe en otros países donde el Estado es el primer comprador porque cumple una función social. La función social de dar suelo a otras personas. Y así se traduce más operacionalmente y más concretamente esta idea que quedó un poco etérea. Otro elemento súper importante es eliminar las restricciones que hay al Estado respecto a competir con el mercado. Y esto implica que el permitir al Estado participar del mercado de la producción habitacional, del mercado de la producción habitacional, no solamente de entregar vivienda social a los que no, al mercado no les hace vivienda a ellos. El mercado, la producción habitacional hoy en día está dividida entre el Estado para los pobres, el mercado para el resto de las personas. Sin embargo, si el Estado pudiera construirle viviendas a todo ese espectro, y probablemente el mercado también, podríamos tener eventualmente precios más bajos y eventualmente producción de vivienda con muchos mejores estándares. Entonces el Estado, como en los tiempos de la Corvi y de la Cormo, por ejemplo, podrían entregar vivienda para las clases bajas y para las clases medias al mismo tiempo. Y no con estos esquemas de vivienda de integración en los cuales se le da un bono o un premio a las personas de clase media para poder estar en conjuntos de vivienda social simplemente, y se les llama como un bono a la tolerancia, de agradecerles por poder tener suficiente tolerancia por poder estar en estos conjuntos, sino que el Estado promueve políticas de integración donde el Estado ofrece a un amplio espectro de la sociedad bienestar social. Y así ocurre con las políticas de bienestar en el mundo. La salud, la educación, las pensiones, la vivienda son ofrecidas a un amplio espectro de la sociedad y no simplemente a los que están justo debajo de una línea súper delimitada y súper focalizada de la pobreza. Y por último también dar la posibilidad a diversos tipos de propiedad. El hecho de que la Constitución hable tan derechamente y gaste tantas palabras, de hecho en una Constitución, lo han dicho muchos abogados, récord la cantidad de palabras que gasta en el tema de la propiedad privada, y que se abra una nueva Constitución que se puede abrir a las ideas de la propiedad colectiva y que abrace esta posibilidad o a la posibilidad de separación entre suelo y la construcción. Existe un modelo que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo en Estados Unidos y que está renaciendo con mucha fuerza en Europa, que es la idea de los Community Land Trust o los fideicomisos comunitarios de tierra, en donde la tierra ya ni siquiera es propiedad del Estado, porque el Estado podría vender en cualquier momento y deshacerse de la tierra para ganar liquidez fiscal, sino que la tierra es propiedad de un conjunto de personas, de un barrio y de ciertas entidades que tienen interés sobre ese terreno, y la tierra se mantiene asequible durante mucho tiempo, o se mantiene a perpetuidad asequible. Y la propiedad de la construcción, del techo, de los muros, queda a nivel de las personas o a nivel de una cooperativa. Pero el suelo se separa en esa propiedad. Entonces, esa separación entre los tipos de propiedad es algo que se debería poder dar cauce, quizás no directamente, quizás indirectamente, pero a través de la Constitución, y poder abrirse a otra forma en que no estemos tan amarrados a un mercado que diga solamente propiedad individual, solamente propiedad privada y solamente subsidio.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Miguel. Conversatorio Vivienda, Marginalidad y Movimiento de Pobladores y Pobladoras en el marco del estallido social. En esta serie que hemos denominado A un año del 18 de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio, que han organizado muy especialmente el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Agradecemos su tiempo, vamos a pasar a responder algunas consultas que nos han llegado. La primera es para ambos. Dice: buenos días a todos, muchas gracias por la iniciativa de este conversatorio. Me gustaría hacer una consulta a los panelistas. ¿Cómo es posible resolver la lógica subsidiaria mediante otro tipo de instrumentos que permitan el derecho a la vivienda? Miguel, Javier. Javier. Bueno, yo directamente hablé de que había que terminar con la lógica de los subsidios con un límite de precio. Y para eso hay varias estrategias. Una de las más utilizadas en varios lugares del mundo es que el Estado se vaya haciendo de muchos suelos. En muchos municipios de países capitalistas, países socialdemócratas, los municipios, el Estado o distintas entidades estatales tienen muchísimo suelo. Acá en Chile se tiene muy poco suelo y es una constante negociación o lucha, digamos, entre el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene muchas veces su suelo, el Servio, Ministerio de Vivienda, etcétera, para poder tener un pedazo de suelo para poder hacer algún proyecto distinto, un proyecto excepcional, porque generalmente los no excepcionales, los regulares, son proyectos donde se compra un terreno a un privado. Entonces, ¿cómo se cambia esa lógica subsidiaria? Donde hay un Estado que compre y que vaya adquiriendo constantemente suelo y que vaya guardando suelo para diferentes tipos de desarrollo, no necesariamente vivienda social, o también lógicas de recuperaciones de plusvalía. Si hay una comuna, y esto es demasiado simple, aunque el cambio por supuesto es grande, si hay una comuna que tiene viviendas caras, esas viviendas caras pagan mucho impuesto, y si pagan muchos impuestos, eso significa que esos municipios deberían tener suficiente plata como para poder comprar vivienda, o para poder comprar suelo para vivienda social. Si el suelo sube más de precio, las viviendas que están ahí van a pagar más impuestos todavía, por lo tanto el municipio que está ahí va a tener aún más plata para poder comprar más suelo. Es una lógica que se alimenta en sí misma, que si suben los precios sigue teniendo plata y tiene más plata todavía. Entonces se sigue alimentando. Como ha dicho Pablo Trivele, que lo mencionó Miguel, el suelo es una fuente casi inagotable de recursos y hay que aprovechar esos recursos y no al contrario, no echarse a los recursos. El Estado actualmente está funcionando en la lógica de que hacemos lo que el mercado nos permite hacer dentro de los precios que está adjudicando el mercado, pero más allá no podemos. Se cruza de brazos, se pone el parche ante la herida. La lógica de la recuperación de plusvalías dice: si el mercado está poniendo suelos más caros, a esos suelos caros se les pone un impuesto y con ese impuesto se compra más suelo. Punto. Y esa lógica puede estar constantemente alimentándose y puede estar constantemente comprando más y más suelo para vivir. Miguel. Sí, ahí de verdad me cuesta pensar formas como alternativa de construcción de vivienda dentro de esta caja del subsidio, porque sin ser yo un especialista en economía urbana, pero mi impresión es que en la medida en que el sistema de subsidio se mantenga, ¿ya? Y que el Estado siga pagando a los privados para construir vivienda para los pobres, es muy difícil contener alza en el precio del suelo que finalmente redunda en que los pobres tengan dificultades objetivas y crecientes para acceder a la vivienda. Ahora, lo que mencionaba Javier, lo del banco de suelo, que el Estado compre suelo, digamos, y tenga un gran banco de suelo, sí, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, era una de las grandes demandas que yo pude observar cuando estuve involucrado más etnográficamente en unos comités de allegados. Me acuerdo que le decían a los funcionarios del MIMBU: ¿por qué no compran el MIMBU que se lleva al Estado? Tiene un banco de suelo donde se puede producir vivienda. Y la respuesta era, de hecho me sorprendía, como esto es una anécdota más etnográfica, me sorprendía como la humildad de los funcionarios del MIMBU. Decían: es que no podemos porque no sé, la legislación no nos permite, porque tenemos limitaciones de recursos. Entonces, claro, vuelvo a la idea, ¿no? Yo me imaginaba el Estado como este monstruo que todo lo hace, todo lo puede, pero sin embargo ahora estaban, como decía Javier, cruzados de mano, no, que en realidad no podemos hacer. Y yo pienso, asumo que en la medida en que no se transforme esta lógica de subsidio, probablemente las limitaciones van a seguir existiendo, de este u otro tipo. La recuperación de plusvalía, estoy de acuerdo, ahí habría que hacer la consideración de que, claro, es sencillo de hacer, pero no tan sencillo en la medida que hay intereses
en pugna dentro del Estado, ¿ya? Y que esos intereses sabemos perfectamente quiénes son, la capacidad de muñeca que tienen. Por lo tanto, yo creo que la experiencia política reciente y no tan reciente nos demuestra que en la medida en que esa muñeca se pueda torcer de algún modo, con movilización, con organización, probablemente en el contexto constituyente podamos tener algún tipo de reglamentación que sea mucho más propicia para construir vivienda para los pobres. Sin embargo, yo creo que va a ser complejo. O sea, haciendo el símil de Cámara Chilena versus fondos de pensiones o cualquier otro tipo de derecho que esté privatizado, la respuesta no me imagino bien cuál puede ser. O sea, no me quiero meter en el peor escenario, pero hay mucho interés en pugna. Entonces, sí, es sencillo hacerlo, pero no tan sencillo pensando en la capacidad de golpear la mesa que tienen estos sectores. Vamos a la siguiente consulta. Dice así. El MPL, ANDA y especialmente Ucamau no parecen ser experiencias destacadas en la literatura chilena sobre vivienda, segregación o nuevas relaciones de las comunidades organizadas con el Estado. ¿Hay falta de interés? ¿Hay bloqueos académicos, políticos y mediáticos para dar más relevancia a estas organizaciones y sus experiencias? La nueva dinámica de pobladores que mencionan parece tener un proyecto político transformador y generador de nuevas lógicas democráticas horizontales. ¿Se han llevado estas experiencias a la discusión teórica o política? Yo creo que sí, o sea, perdón, te interrumpí, Javier. Dale. Sí, o sea, desde los últimos 5 años ha habido un interés nuevo, renovado, en comprender el modo en que el movimiento de pobladores se ha reformulado. Yo mismo tengo varios artículos, estoy escribiendo un libro al respecto, donde menciono el MPR, menciono la FENAPO, Javier también ha hecho lo mismo. Sí hay interés. El tema es ver de qué manera este renovado interés por los grupos más politizados, más transformadores, tiene algún impacto en política pública, por ejemplo. Porque, bueno, en el Estado todos conocen al MPL, a los dirigentes, a la FENAPO, a Ucamau, pero eso también tiene que traducirse en un interés concreto en reformar el Estado mismo. Pero si se trata de interés académico, no, sí hay. O sea, los últimos años hay probablemente, yo diría los últimos 5 años probablemente es el periodo en que más se ha escrito sobre pobladores desde los 80. Porque si usted se fija en la literatura académica, en los 90 y en los 2000 como que dejó de lado el estudio de los pobres como pobladores. Se enfocaron más en las dinámicas de los nuevos pobres, la nueva pobreza, nuevas formas de exclusión, de precarización, pero no tanto sobre cómo los pobres intervenían políticamente en la esfera pública como pobladores, ¿ya? Y ese renovado interés que estoy hablando ahora, del cual yo siento que soy parte, es justamente porque estos movimientos nos han obligado a repensar intelectualmente cuáles son las formas y posibilidades en que los pobladores organizados se presentan a sí mismos frente a la sociedad con formas más o menos radicales de acción política. Javier. Sí, yo me voy a aproximar a la pregunta más desde la autocrítica y la empatía con quien la pregunta. Si uno compara con la producción de literatura y con el trabajo voluntario que había de académicos y de estudiantes en los años 60 y 70, claramente hoy día estamos al debe. Y hoy en día puede haber mucho interés en arquitectos en transformarse en rockstar, en publicar en revistas o en urbanistas en dedicarse a temas de Smart City o de gobernanza público-privada o de estudiar el tema de los valores del suelo, dependiendo de funciones econométricas, estudios econométricos a partir del mercado inmobiliario, pero no se asume o no hay el interés que había en ese tiempo en entender cuáles son las lógicas de producción social que se están dando desde abajo hacia arriba y no se está promoviendo eso como tema en la sala de clases de manera muy masificada. Yo quizás estoy haciendo un esfuerzo por promover el tema de las cooperativas de vivienda, la autogestión, y he tenido varias tesistas y he tenido varios cursos y los mismos pobladores con los cuales trabajo en esos cursos están acá también, pero no es un tema que está muy extendido y en ese sentido hago la autocrítica de que sí hay muchas veces de algunas universidades, de algunos programas, de algunas escuelas, de algunos institutos, de no mirar este tipo de problemas, de no tomar ese rol que había, esa unión que había entre universidades y poblaciones en los años 60 y 70, ese rol social, ese compromiso social, y de no escribir mucho al respecto. Entonces, claro, había un resurgimiento del tema, se ha escrito harto,
digamos, pero quizás sigue siendo marginal, por volver a la palabra, en términos de toda la cantidad de otras cosas que se produce sobre asociaciones público-privadas, smart cities, urbanismo táctico, todas las cosas que están de moda hoy en día de planificación en torno al transporte, caminabilidad, muchos temas que están como muy de moda, digamos, pero la preocupación por la pobreza, la preocupación por la marginalidad, la preocupación por la producción social del hábitat, es una cosa que debería ser central como ciudadanos y más todavía con el llamado que nos hace toda la sociedad a las élites. Nosotros a veces como académicos nos desmarcamos, decimos, no, en realidad la verdadera élite es la que vive en los burros y que son dueños del 1%, el 1% que es dueño del resto del país, de todo el país. Pero hay distintas élites y dentro de las élites están las élites académicas y las académicas muchas veces reproducen conocimiento y muestran referentes respecto de hacia dónde tiene que avanzar la ciudad y se muestran muchas veces desconectados del mundo de los pobladores. Entonces hoy en día está lleno de iniciativas, por ejemplo, acerca del proceso constituyente. Se juntan grupos de profesionales por aquí, asociaciones, con fundaciones, etcétera, pero los pobladores están solos y lo pueden contar acá mismo con su propia voz. No se están juntando con esos grupos justamente porque hay una desconexión entre las élites y el resto de la población. Y esa desconexión entre esa realidad paralela que el mundo de los dueños de AFP, que no entienden a las personas que cotizan todos los meses, bueno, también pasa porque los académicos muchas veces estamos desconectados y hablamos entre nosotros mismos y no estamos hablando con los principales beneficiarios de estas políticas y de estas actuaciones del Estado, que son los pobladores. Última consulta. ¿Cómo ven, Miguel y Javier, el panorama de la activación política de los territorios en relación con la discusión constitucional? Principalmente con enfoque en que una nueva constitución puede transformarse en un eslogan, tal cual fue la alegría ya viene en los 90, es decir, una desilusión más. ¿Cómo ven ustedes esta acotación? Sí, yo pienso que la gran diferencia respecto a lo que ocurre con la alegría ya viene, 88, 89, es que mi impresión es que en ese momento estaba mucho más instrumentalizado el movimiento popular territorial. Entonces, como dije al principio de este conversatorio, la presencia de partidos era mucho más clara y se volvió también muy clara una vez que llegó la democracia y dijeron hasta aquí nomás llegamos, dedíquense a centro de madre en vez de hacer barricadas, siendo bien como caricaturesco en la presentación. La diferencia ahora es que son movimientos que están mucho más autónomos y tienen un grado de autonomía mayor. Por lo tanto, creo que respecto a lo que viene en el proceso constituyente, es como el escenario, claramente no es ideal, nunca es ideal el escenario, pero sí pienso que es mejor en la medida en que las posibilidades de organización de base son mayores porque el carácter de autonomía del movimiento también es mayor, ¿ya? Y es cosa de ver, o sea, tenemos dirigentes políticos de pobladores que son referentes públicos, que son constantemente invitados a televisión, hay gente que es concejal, en fin, hay una serie de dirigentes que han logrado posicionarse, ¿ya? Y que, insisto, no tienen o no responden necesariamente a una lógica partidaria como sí lo hacían en algún momento. Y uno identificaba bien antes, ya este dirigente es de trabajadores, de pobladores, pero es del partido de tanto, pero tanto sigue la línea de tal o cual vertiente de este partido. Ahora eso no es tan así. Entonces yo en ese sentido soy más optimista respecto a cuál puede ser la contribución concreta y real de las orgánicas de pobladores en el proceso constituyente. De hecho, sin ir más lejos, muchas de estas orgánicas, las más conocidas, participaron de Unidad Social el año pasado, que era como el gran conglomerado que canalizaba las demandas estallido el 18 de octubre. Javier. Sí, yo haría referencia a un video que empezó a correr que se le llamaron La Franja de los Pobladores, que lo hizo el Movimiento de Vivienda Digna con otros grupos también, y que básicamente lo que más enfatizaban era que si bien encontraban que era súper importante participar en el plebiscito, votar que sí, convención constitucional, etcétera, lo que está en ellos es a organizarse y a mantener su nivel de organización en las asambleas territoriales, a ellos sentirse los representantes de sí mismos, no descansar en que otros hablen por ellos, no repetir la historia de simplemente votar y luego quedarse en la casa esperando que los cambios lleguen, como pasó durante 30 años después del plebiscito del 88, sino que decir, votamos y nos organizamos y seguimos avanzando en esto porque si no nadie lo va a hacer por nosotros. Y en eso lo tienen muy claro. Entonces,
Yo lo que más he dicho, destaco del estallido social no es el plebiscito en sí mismo, sino que es la posibilidad de que la gente tome las riendas de esto, que ya no crean en un montón de instituciones que están deslegitimadas, entre ellos el Parlamento y los partidos políticos, sino que ellos mismos crean en sus propias asambleas territoriales, en su propia organización, y sean ellos los que se autoeduquen, los que avancen con sus propias demandas urgentes de mediano y largo plazo. Vivienda, marginalidad y movimiento de pobladores y pobladoras en el marco del estallido social, bajo el árbol de esta serie que ha organizado el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, denominada A un año del 18 de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio. Estuvimos conversando con Miguel Pérez y con Javier Ruiz Tagle, y recordarles que esta serie está organizada por los programas de posgrado, por ambos magísteres del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, cuya proceso de admisión para 2021 ya está abierto, empezó este mes y se extiende hasta la primera semana de diciembre. Si las personas que están acá observando este conversatorio y este tema tan interesante que forma parte de otros temas también que son conversación obligada en ambos programas de posgrado, le interesan los programas, puede escribirnos al mail que está ahí abajo, magisterIEU@uc.cl, para hacer todas las consultas que consideren necesarias. Por lo pronto, Miguel, Javier, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por la disposición al diálogo, a la reflexión, a compartir sus intereses, sus inquietudes, sus reflexiones. De verdad que ha sido una conversación muy interesante. Gracias de verdad por dar de su tiempo. Agradecemos a todos y todas quienes se incorporaron a este conversatorio. Les recordamos que van a estar en los próximos días alojados en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Que tengan todos una muy buena jornada y una excelente semana. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas y todas. todos.